Muy buena gente, estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de la actualización del 9 de septiembre. No hay mucho contenido, lo que han metido, normal, estamos al primer mes de que han salido el juego, pero vamos a lo que sería verlo por encima. Bien, empezamos diciendo que si queréis ver el artículo lo tenéis abajo en la descripción o en la caja de comentarios. Vamos a empezar ya con el primer punto, que sería que las cuentas de invitados deben vincular las cuentas antes de poder transferir los suministros. Esto significa que tú podías jugar a lo que sería el juego sin tener una cuenta creada, con una cuenta de invitado, pues ahora ya, si quieres transferir algún objeto, etcétera, vas a tener que vincular tu cuenta a un correo electrónico. El siguiente punto sería: arreglado el problema de modificación del tornado, se mostraba como un menos 5%. Esto en la pestaña información había una bonificación del tornado que te mostraba que te daba un menos 5%. Bien, los impuestos del broker ya no se cobra cuando se cambia el precio de la orden de venta del PLES. Esto quiere decir que cuando tú tienes una orden de venta de PLES y querías cambiar el precio, por ejemplo subirlo un poco, te cobraba un impuesto, te cobraba un porcentaje. Pues ahora ya no te lo cobra. Se ha añadido una guía para la reparación de naves después de que la nave del jugador se ha destruido. Esto no sé, pero esto creo que ya estaba porque a nosotros nos salió en el vídeo anterior, que principalmente cuando tú morías te salía arriba a la izquierda una guía de cómo recuperar tu nave. Pero creo que este apartado ya estaba puesto, que nos salió a nosotros en el anterior vídeo. Bien, se ha añadido la clasificación Mi pedido al sistema de entrega para que te sea mucho más fácil comprobar cómo va el tema de tus pedidos, de tus transferencias por mercancía. Serían los couriers. Vale, el siguiente punto sería: añadido el nombre del artículo que el jugador compró, enviando al correo electrónico una confirmación de la compra exitosa. Lo que quiere decir que si tú comprabas un chip o comprabas PLES, ahora te va a llegar a tu correo electrónico que tienes vinculado lo que has comprado. Vale, y antes no te lo decía, pues ahora sí te lo dice, para que sea mucho más cómodo para el jugador y pues si hay algún problema para la empresa. Vale, el siguiente punto sería que ha arreglado el problema de que la textura de las naves se perdiera en ciertas situaciones. Esto es principalmente cuando se volvía la nave blanca, que esto dijeron que ya estaba arreglado, pero bueno. El siguiente es que ha actualizado el precio estimado de los artículos. Cuando tú te metías al mercado y te metías a un objeto, antes de entrar a la lista de ventas, te salía un precio estimado. Pues eso ya está ahora actualizado. La guía de Concord de New Eden: cuando los jugadores obtengan una exposición en un museo, un mineral o completen la exploración de una región por primera vez, se desbloquearán nuevas entradas y los jugadores recibirán sellos conmemorativos. Esto no hace falta explicarlo porque principalmente lo dice todo aquí. Vale, pero cuando tú hagas lo que sería una misión de exploración, pues te van a dar un sello conmemorativo. Bien, ahora es posible iniciar los contratos a través de la tarjeta de visita de los pilotos. La tarjeta de la visita de los pilotos son directamente en la pestaña del perfil de los jugadores. Pues ahora, si quieres hacer un contrato, le puedes pinchar a ese personaje y desde ahí puedes hacerlo. He añadido una guía para las siguientes comunidades. No especifican nada. Solo dice eso en el Discord. Ha arreglado el problema de que algunas corporaciones no aparecían en los resultados de la búsqueda en el apartado Diplomacia. No hace falta explicarlo, lo han arreglado. Porque esto no lo sé, a mí nunca me ha pasado. Ahora es posible ver las tarjetas de visita de los jugadores que solicitaron unirse a la corporación tocando su avatar. Esto es su perfil, básicamente. La información de su perfil. Se ha mejorado la visualización del nivel de anomalías cósmicas. Vale, no hace falta explicarlo, se ha mejorado el nivel de cómo se ve, etc. Ha añadido un efecto de explosión a los puestos de avanzada de las cápsulas. No hace falta explicarlo porque no lo he visto. Sinceramente no puedo explicarlo, pero eso ya está ahí. Bien, cambios en los permisos
de la cartera de las corporaciones. Ahora solo los miembros que tienen permiso de depósito o retiro o gestión financiera pueden ver el registro de las carteras de la corporación. Y solo los miembros que tienen el permiso de gestión financiera pueden establecer la tasa de los impuestos. Antes tú podías ver lo que sería el tema de las transferencias en las corporaciones, pues ahora si no tienes lo que serían los permisos en sí, no puedes verlo. Vale, en el apartado de Museo Arcana, los puntos académicos pueden ser utilizados en el museo. El piloto automático del museo ha sido mejorado. Bien, no sé cómo han mejorado el museo, el sistema de piloto automático, porque ahora mismo está en mantenimiento del servidor. Pero antes, si tú ponías el piloto automático para ir al museo, lo que te hacía es te llevaba a la puerta de salto, pero no te metía lo que sería dentro de la estación. Y tenías que hacerlo tú manualmente y te quedabas ahí, pues, en la puerta de salto. Vale, se ha mejorado la página habilidad, recomendaciones de habilidades. El siguiente apartado sería mejorado los efectos animados en la página mercado. No podemos confirmar estas dos cosas porque el servidor de mantenimiento, como he dicho antes. Optimizada la interfaz de configuración de la visión general. El valor predeterminado de las vistas general permite la edición. La etiqueta del filtro permite la modificación. Vale, esto no, sinceramente no sé qué significa. Esto lo tendremos que ver dentro del juego. Vale, compensado 24 horas de tiempo de clon Omega. Perdón, compensado 24 horas de tiempo de clon para Omega y corporación Omega, creado antes del 26 de agosto, de las 11:59 del 26 de agosto. No sé por qué, porque está compensando, pero creo que había un fallo que no te daba experiencia, creo. Vale, fallos arreglados. Arreglado el problema de que la introducción del warp no funcionaba en las naves con piloto automático. En la introducción de warp para que otro jugador no pueda saltar de una puerta a otra, por ejemplo. Cuando el juego dice warp drive active, es eso, el warp drive. Básicamente es la introducción del warp. Eso es lo que hace que no te deja saltar. No te deja saltar. Pues ahora está arreglado porque algunos se aprovechaban del piloto automático y nadie podía hacerles nada. Actualizado el tips de algunos artículos, información. Se ha solucionado el problema por el que el saqueo de un contenedor de extracción de recursos durante su lanzamiento provocaba el fracaso del mismo. No me ha pasado nunca, ni sé a nadie que le ha pasado, así que no sé qué significa. He solucionado el problema de que las naves no tripuladas, los NPCs, podían absorber energía infinitamente. Esto quiere decir que cuando un NPC te estaba chupando lo que sería la energía, siempre te estaba chupando energía y no paraba nunca. Pues ahora eso está arreglado, que molestaba bastante. Vale, el mantenimiento duraba 2 horas y pretendían dar 5000 skill points. Bien, esto sería la actualización del día 9 de septiembre. Perdonad mi voz, pero es que la tengo un poco jodida. Y con esto me despido, hasta la próxima.